just reminding them we're not doing the quiz at the beginning, we're going to do the exam at the end. Okay. All righty, we ready? ¿Listos? My mic on? ¿Está encendido el micrófono ahí? Good? Okay. Today's lesson is going to be on youth camp, conferences, and mission trips. La lección de hoy va a ser en campamentos, conferencias y viajes misioneros. We have now raised enough money to do the youth camp, and so we're going to talk about how to have one. Ahora hemos recaudado los fondos para tener el campamento de jóvenes. Vamos a hablar cómo tener el campamento de jóvenes. All right, so the first question is, what is a summer camp or trip that changed your life and why? Okay, primero, ¿qué es un campamento o algo que hizo así una salida de jóvenes que cambió su vida y por qué? ¿Quién va a contestar eso? Is there a trip that was very memorable? Había un viaje o un campamento que fue de mucha memoria, de mucho uso para su vida. Anamim, Eli, ayuda con el micrófono. Encender el micrófono atrás, porfa. Mi primer viaje misionero, que fue en Nicaragua. Antes de eso yo no pensaba quizás trabajar en el ministerio y aceptar la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería, hasta después de mi viaje misionero en Nicaragua. Okay, so my first mission trip to Nicaragua, I was thinking about just getting a secular job before that, but the Lord really, that's my heart ministry in that trip. Good. I have a memory of a youth camp. Yo tengo una memoria de un campamento de jóvenes. We had split up girls and the boys Habíamos dividido los niños por un lado, las niñas por otro lado, so that we could be able to do some swimming activities. para poder hacer algunas actividades de nadar en el agua y todo eso. So during the guys' activity, we were, swimming. No, durante la actividad de los hombres estábamos nadando. And I decided to do a backflip. Decidí de hacer una vuelta por atrás. But when I did the backflip, the ground was too slippery. Pero cuando hice ahí saltando, dándole vuelta por atrás, estaba muy liso el piso. So I went straight down. Entonces yo fui recto por abajo. And cracked my head open. Y abrí mi cabeza. And the closest hospital was 2 hours. Y el hospital más cercana era 2 horas de camino. So the whole rest of the day was gone. Entonces, el resto del día ya se perdió Because of the needing to get the staples. por tener que poner las grapas en la cabeza. So there's many different memories that you'll have at youth camps, good and bad. Hay muchas diferentes memorias que va a tener el campamento de jóvenes, buenos y malos, And as well as youth conferences and mission trips. y también las conferencias de jóvenes y los viajes misioneros. Again, I encourage the teenagers to take it slow. Enjoy your teenage years. Y también animo a los jóvenes de tomarlo lento, disfrutar su juventud, Enjoy the conference tonight and tomorrow, disfrutar la conferencia hoy y mañana, because God wants to do something in your life. porque Dios quiere hacer algo en su vida. Here's the next question. Aquí la siguiente pregunta. Why are teenagers often more spiritually impacted during the summer trips than during normal meetings of youth ministry? ¿Y por qué los jóvenes muchas veces son más empacados durante un viaje durante el tiempo de vacaciones en vez de las actividades normales? Why do you think? ¿Qué piensan? Oscar? Pienso que hay menos estrés quizás o menos carga por las cosas que se hacen durante la semana. So there's probably less stress because they don't have all the daily things of normal life. I think it's enjoyable, like he said. It's less stressful. Yo creo que es algo que disfrute, como dice, hay menos estrés. I think sometimes we get stuck in a habit and we forget about when we do activities in the summer, it's once a year, so it's not as habitual. Entonces yo creo que a veces estamos en un hábito y
Y cuando hacemos actividades, por ejemplo, en las vacaciones, es una vez al año, no es tan habitual. People like variety sometimes because it sticks out better. A veces a la gente le gusta la variedad porque se resalta más. So it's not necessarily that they are being more spiritually impacted during the summer. It's just the fact that it's a change of variety. No es necesariamente que están siendo más impactados espiritualmente durante las vacaciones, solo es un cambio, es una variedad. So I would encourage any youth ministry to have something during the summertime, and we're going to explain why. Y entonces yo animo a cualquier ministerio de jóvenes de tener algo durante las vacaciones y le voy a explicar por qué. Why do they matter? Number one. ¿Y por qué importa eso? Número uno. Well, the first reason is because it's summertime, Primeramente es porque es tiempo de vacaciones, which is a concentrated time for deep spiritual growth. que es un tiempo concentrado por crecimiento espiritual. Remember what I said about Sunday school the last couple of days? ¿Recuerda lo que dije de escuela dominical los últimos días? You have one day to be able to combat a whole week of the devil teaching. Tiene un día para combatir la semana entera de las enseñanzas del diablo. But during the summer, a lot of times there's not as much training from the world. Pero durante las vacaciones muchas veces no hay tanto entrenamiento del mundo. So there's a greater opportunity to make the spiritual training impactful. Entonces hay mejor oportunidad de hacer un impacto en el crecimiento espiritual. Now, if there's less training during the summertime because of school being out, Si hay menos entrenamiento en tiempo de vacaciones por no estar en clases, why do you think teenagers tend to get in more trouble during the summertime? ¿por qué cree que los jóvenes se meten en más problemas durante las vacaciones? Does anybody know? ¿Alguien sabe? ¿No? He said they're not busy. That's right. Exacto. Yeah. It's because of the lack of schedule, Es por la falta de horario. which is why having these type of conferences, camps, can be helpful. Y es la razón de tener ese tipo de conferencias, campamentos, puede ser útil. It gives the teenagers something to do so they don't get in trouble. Le da algo a los jóvenes de hacer para que no se metan en problemas. Even the world understands this. Aún el mundo entiende eso. In America, we used to have school for a lot less time than we do now. En los Estados Unidos antes había un horario más corto de la escuela. It's not because the students are less smart. No es porque los alumnos son menos inteligentes, It's because the world recognizes that teenagers without structure can get in trouble. es que el mundo reconoce que los jóvenes sin estructuras se meten en problemas. There's less crime with the teenagers, less problems. Hay menos crimen con los jóvenes, hay menos problemas. So take advantage of the summertime to be able to help the teenagers. Entonces aproveche de los tiempos de vacaciones para ayudar a los jóvenes. If they have nothing to do, encourage them to come up to the church and learn some things about ministry. Si no tiene nada que hacer, animarlos de llegar a la iglesia, aprender algunas cosas del ministerio. Just try to help them stay busy. Ayudarlos de mantenerse útiles, ocupados. You know, teenagers, they're freed from their normal routine. Los jóvenes están libres de sus rutinas normales. This can be good, but also bad. Ese puede ser bueno, pero también malo. And you also get multiple days to invest spiritually without Y interruptions. también tiene varios días de invertir en ellos sin interrupciones. Sometimes when a person is spiritually lacking, A veces cuando hay un joven que está faltando espiritualmente, it takes time to restore the spirituality. requiere tiempo para restaurar la espiritualidad. Have you ever got upset with a friend Usted quizás ha sido molesto con algún amigo or a family member, o un miembro de familia and it took time to restore the relationship? y tomó tiempo para restaurar la relación. That's why sometimes these conferences and camps can be helpful, Y ese es por eso que a veces esas conferencias y campamentos pueden ser útiles, because it gives time to restore. porque da tiempo para restaurarse. So here is another reason why it matters. Aquí hay otra razón que importa eso.
There is a spiritual formula for growth. Hay un formulario espiritual por crecimiento. Some of the formula is that there is less of the world's influence. Y parte del formulario es que hay menos de influencia del mundo. When you take teenagers to a camp or if they're busy in a conference, Cuando lleva a jóvenes a un campamento o cuando están ocupados en una conferencia, they have less TV watching, ellos tienen menos tiempo en la tele, less social media watching, menos tiempo en redes sociales, less friends that are non-spiritual. menos amigos de mala influencia. So there is the ability to grow because of less influence from the outside. Entonces hay oportunidad de crecer porque hay menos influencia de afuera. Another reason why there is growth is because there's more of the Holy Spirit's influence. Otra razón que hay crecimiento, hay más influencia del Espíritu Santo. There's preaching, Hay predicación, there's more prayer, hay oración, more Bible time, más tiempo en la Biblia, more godly leaders helping in your life. más líderes piadosos ayudando en su vida. And so we see here a great opportunity to watch growth in the life of a teenager. Nos encontramos aquí gran oportunidad de observar el crecimiento en la vida de un joven. 2 years ago, our church had recently hired a youth pastor. Hace 2 años nuestra iglesia había contratado un líder de jóvenes And a lot of the teenagers were not receiving him very well. y muchos de los jóvenes no estaban recibiéndolo muy bien. It wasn't because of him, it was because they missed the previous youth pastor. Realmente no tenía nada que ver con él, es porque extrañaba al líder de jóvenes anterior. They would not even give him a chance. No iba a darle chance a este nuevo. And so during the summer, they went to youth camp. Entonces durante vacaciones fueron al campamento de jóvenes And they spent a whole week together. y pasaron una semana juntos. And a lot of the teenagers that wouldn't give him a chance, Y muchos de los jóvenes que no querían darle chance a él, they opened their hearts. ellos abrieron sus corazones. Many of them were crying the last night. Muchos estaban llorando la última noche, They were getting right with God, estaban arreglándose con Dios, getting right with their friends. arreglándose con sus amigos. And today, there's still that strong relationship. Y hoy todavía está esta relación fuerte. So there is some great opportunities to have programs during the summertime. Entonces hay oportunidades para tener programas durante las vacaciones. And depending on the country and culture, some of these you can do more, some of them maybe less. Y dependiendo del país y cultura, hay algunas cosas que puede ser más y algunas cosas menos. But the idea is to have things during the summertime because teenagers do not have as much of a structure. Pero la idea es de hacer algo durante las vacaciones porque los jóvenes no tienen tanta estructura en su vida. So we're going to look at number 2, what is the unique impact of each type of event? Vamos a ver número 2, que es el impacto único en cada tipo de evento. Why do we do these different kinds of events? ¿Por qué hacemos esos diferentes tipos de eventos? It's not just to waste time. No es solo para pasar tiempo. There's plenty of stuff to do around the church. Hay muchas cosas que hacer en el ministerio. It's because there is an impact that from each different kind. Es porque hay un impacto en cada cosa diferente. So the first one is youth camp. El primero es campamento de jóvenes. Now, in El Salvador, is there youth camps? Okay. So a youth camp is often the most spiritually intense. Muchas veces el campamento de jóvenes sería el más intenso espiritualmente. It can tend to be the longest of the three events. Tienen la tendencia de ser lo más largo de los 3 eventos que estamos viendo. And it's also the most disconnected from the world. Y también es el más desconectado del mundo. You know, soul winning is not bad. It's actually biblical and commanded by God. Sabe que de evangelizar, eso no es malo, es bíblico, es un mandato de Dios. But sometimes we can get busy doing the Lord's work and still be spiritually cold. Pero a veces podemos estar ocupados haciendo la obra del Señor o en el ministerio del Señor y espiritualmente estar fríos. Mission trips are very important in their own area. Y viajes misioneros son muy importantes en su propia área, But it's a lot of working. pero es mucho de trabajar. And sometimes that may not help with the heart of a person that's bitter or distant. A veces eso no va a ayudar con el corazón de alguien que es amargo o distante. But a youth camp can help quite tremendously. Pero un campamento de jóvenes puede ayudar increíblemente. The teenager's worst enemy is their mind.
el peor enemigo del joven es su propia mente. A teenager absolutely hates to be left in silence Un joven aborrece de estar dejado en silencio because then they begin to start thinking about responsibilities and maybe things in the past they've done wrong. porque comienzan a pensar en responsabilidades, quizás cosas en el pasado que han hecho mal. And because of this, naturally they're going to want to either get it right or they're going to continue to refuse the conviction. Y naturalmente por eso vamos a querer corregir las cosas o ceder a la convicción. But on a mission trip, that can be sometimes drowned out because of working so much. Pero en un viaje misionero a veces no va a tener ese impacto por tan ocupado trabajando. So youth camps can be very important. Entonces los campamentos de jóvenes pueden ser muy importantes. Also, youth camps disconnect the teenagers from technology. También el campamento de jóvenes desconecten a los jóvenes de tecnología. Even in the United States, there's camps that we have that have no signal. Aún en los Estados Unidos hay campamentos que no pega señal allá. And those are the best kind of camps. Y esos son los mejores tipos de campamentos. Because a lot of times parents will get upset with the leaders for taking cell phones. Y muchas veces los padres se molestan con los líderes si reciben todos los teléfonos. But if the cell phone has no ability to have signal, then no one is at fault. Entonces, pero si el teléfono simplemente no tiene señal, nadie tiene la culpa. And it allows the teenager to reconnect with God. Y permite al joven de reconectarse con Dios. But not just with God, with people. No solo con Dios, con las personas. Have you noticed the world has become less friendly? ¿Ha notado que el mundo ha convertido en ser menos amable? Have you noticed it's become less smiling? ¿Ha notado que hay menos sonrisas? And I believe it's because of technology. Yo creo que depende de la tecnología. I believe subconsciously we forget that we're humans. Y yo creo que en la subconsciencia olvidamos que somos humanos. We are so quick to be eating at a table for lunch. Estamos tan rápido de estar comiendo en la mesa por el almuerzo. And rather than fellowship, we'll be on our phones. Y en vez de disfrutar compañerismo con los presentes, estamos en el teléfono. Youth camp forces you to reconnect with people. El campamento de jóvenes le fuerza de reconectarse con gente. And I would encourage you to do this not just during the summer, during a youth camp. Y voy a animarle de hacer eso no solo durante las vacaciones y durante el campamento de jóvenes. This is not just a spiritual issue, although God does talk about it. Ese no es solamente un asunto espiritual, aunque Dios se trata con eso. It's also a scientifically proven issue. También es un asunto comprobado con ciencia. If you're having depression, suicide, discouragement, Si está con depresión, de pensar en suicidarse, desánimo, a lot of times this is due to overstimulation. muchas veces eso es debido a estar demasiado estimulado. And I'm watching it more and more with teenagers. Y estoy observándolo más y más con los jóvenes. The South African friend that we have at our church, El amigo del sur de África que tenemos en nuestra iglesia, the only type of videos he can watch los únicos tipos de videos que él puede ver are what they call reels. son los que llaman los reels. They're less than 5 seconds. Son unos segundos nomás. And many of you are smiling Y muchos están sonriendo because you can relate. porque pueden relacionar con eso. If I was to send you a video that took 5 minutes, Si yo le mando un video que dura 5 minutos, you would get bored and tired of it. iba a estar aburrido y ya. And you know, it's funny because the reels are only 5 seconds, Es chistoso porque los reels solo duran 5 segundos. but even today that's too long. Pero aún hoy es demasiado largo. I will watch him scroll before the video even finishes. Voy a observar que él va cambiando al siguiente reel aún antes que termine el reel. And what I'm trying to say is this is not healthy to the body. Lo que estoy tratando de decir, eso no es saludable a su cuerpo. You're looking for excitement. Está buscando emoción, emoción, emoción. And the body can only do so much Y el cuerpo solo aguanta hasta un punto. before you begin to feel depressed and discouraged. Hasta que comienza a sentir desanimado y con depresión. I challenge you, if you haven't done this or haven't done it in a long time, Yo le reto, si no ha hecho eso o no lo ha hecho por mucho tiempo, take one day
de tomar un día no social media, sin redes sociales, no cell phone other than maybe call or text, cero teléfono, a mucho solo una llamada o mensaje de texto, but no texting unless necessary because that can also be a stimulant. pero no textear a menos que sea necesario, porque eso también está estimulando. No games, Cero juegos, just be human, sea humano, like the old cavemen. así como la gente en las cuevas antes. Yeah, just grab a club and beat people. Entonces agarrar un palo y pegarle a la gente. I promise you the next day Le prometo, el siguiente día you will wonder why your body is refreshed. va a pensar por qué mi cuerpo se siente más refrescado. Have you ever went to sleep and woke up and felt like you didn't sleep at all? ¿Alguien ha ido a dormir y despertado y sentía que no ha dormido nada? You know why? ¿Sabe por qué? Overstimulation. Demasiado estimulación. Just because your body went to sleep Solo porque su cuerpo durmió, doesn't mean your brain went to sleep. no significa que su cerebro Your brain durmió. is trying to process all this information Su cerebro está tratando de procesar toda esa información. that creates anxiety, Y se genera ansiedad. and that's why during youth camps kids come back so happy. Y es por eso que durante el campamento de jóvenes los niños regresan tan felices. They come back so friendly Y regresan tan amables. because it's both biblical but also scientifically proven. Porque es comprobado de la Biblia, pero también de ciencia. Another reason why youth camps are so effective, Otra razón que los campamentos son tan eficaces, it's great for preaching, es buenísimo para predicación, reflection, reflexión and personal decisions. y decisiones personales. It's just a great opportunity to become a family. Es una gran oportunidad de ser una familia. And just like a mission trip, a youth conference, and a youth camp, all of these leave an impact in a person's life. Igual, campamento de jóvenes, conferencia de jóvenes, viaje misionero, todos esos dejan un impacto en la vida de las personas. The next event is youth conferences. El siguiente evento es conferencia de jóvenes. So why are these so impactful? Entonces, ¿por qué esos son tan impactantes? Youth conferences are high energy Conferencias de jóvenes son de alta energía and can be great encouragements. y puede ser de mucho ánimo, A lot of skits, mucho de drama, a lot of activities. muchas actividades. Apparently in El Salvador, activities are hazardous. Aparentemente en El Salvador las actividades son peligrosas, ¿verdad? So don't die when you play the game, Trata de no morir cuando jueguen las actividades hoy, but it can be a lot of fun. pero puede ser muy divertido. Even the preaching is different. Aún la predicación es diferente. Have you ever noticed the preaching of a conference has a different energy than a preaching in a church service? ¿Ha notado que la predicación en una conferencia tiene diferente energía que la predicación en un culto normal? If you were at church here last Sunday, I preached on about Mother's Day. Si estaba aquí en la iglesia la semana pasada, yo prediqué acerca de Día de Madre. It wasn't a very high energy message. No fue un mensaje de alta energía, It was a very purposeful message, fue un mensaje de mucho propósito, but it was different. pero era diferente. Youth conferences have a different type of preaching. Conferencia de jóvenes tiene diferente tipo de predicación. It's usually about encouragement, Normalmente se trata con ánimo surrendering your life, de rendir su vida. and it's different. Es diferente. And so there is a unique impact when it comes to that. Entonces hay un impacto único cuando se trata con eso. Another reason youth conferences are great is because of the exposure with other church communities. Otra razón que las conferencias de jóvenes son buenísimas es de ser expuesta a otras iglesias. You may never be able to stay in this town or city the rest of your life, Quizás no va a quedar en esa ciudad por el resto de su vida, but now you have the ability to have friends all around El Salvador. pero ahora tienen la habilidad de tener amigos en todo El Salvador. And sometimes it's good to see that you're not the only church that is weird. Y a veces es bueno de ver que no es la única iglesia errada. Sometimes we feel like we're doing everything completely opposite than what the world is doing, A veces sentimos que estamos haciendo todo lo opuesto de lo que está haciendo el mundo, including the churches. incluyendo a las iglesias. But with conferences, you get to see that there's teenagers Pero con las conferencias puede ver que hay jóvenes that dress modestly like you do. que se visten modestamente como usted.
teenagers that love God like you do. Jóvenes que aman a Dios como usted. And so there's that broader church community. Entonces tiene la comunidad más amplia ya con otras iglesias. And I've already said this, but it also helps teenagers realize they're not alone in their faith. Ya he dicho eso, pero ayuda a los jóvenes de ver que no están a solos en su fe. The devil wants you to think that you're all alone, El diablo quiere que piense que está a solos, that you need to just give up because you can't beat the battle with everything else. que necesita simplemente rendirse porque no puede ganar la batalla con todo lo que hay. But that's not true. Pero eso no es cierto. You go with me to India and I can show you hundreds of churches Vaya conmigo a India y puede mostrarle cientos de iglesias that are serving God just like you are. que están sirviendo a Dios igual que ustedes. Go to the Philippines. Vaya a las Filipinas. Go to the Middle East where there's a lot of Muslim Y communities. vaya a Medio Oriente donde hay muchas comunidades musulmanas. I've been to a couple of churches in China He ido a algunas iglesias en China. that they cannot tell people that they are having church Ellos no pueden decir a otros que están con cultos de la iglesia or they'll get arrested. o le van a arrestar. So you're not alone, No están a solos. and it helps remind us of that. Y nos ayuda de recordar de eso. And then the last event is mission trips. Y el último evento es viaje misionero. Now this is one of my favorite, obviously. Ese es uno de mis favoritos, obviamente. That's what God has called me into is missions. Ese es lo que Dios me ha llamado, es misiones. But mission trips can help teenagers see poverty, hunger for God, and the gospel in action. Viajes misioneros puede ayudar a personas de ver pobreza, una hambre por Dios y el evangelio en acción. Now, I understand El Salvador is maybe not as prosperous as America, Yo entiendo que en El Salvador quizás no hay tanta economía como en los Estados Unidos, but there's always someone that is not as fortunate as you are, not as well off as you are. pero siempre hay alguien que no es tan bueno como usted. And to go on a mission field and see that can be humbling. Y de ir a un campo misionero y ver eso se puede causarle de evaluar. I was telling Pastor Friedenstein, one of the things I like to do when I go to different countries, Yo estaba diciendo a Pastor Friedenstein, una de las cosas que me gusta hacer cuando voy a otros países, I like to see how much haircuts cost. me gusta ver cuánto vale el corte de pelo, Because every guy needs a haircut, porque cada muchacho necesita corte de pelo, and a haircut is not going to, all haircuts are going to be about the same, y todos los cortes de pelo va a ser básicamente lo mismo, but the costs are different. pero el precio cambia. And I've noticed that if the haircut is cheaper in a country, Y he notado que si el corte de pelo es más barato en un país, the people's way of living is cheaper. la manera de vivir de la gente también es más barata. In America, a haircut costs, where's Josiah? How much does it cost? $15 to $20, depending on where you're at. Estados Unidos cuesta $15 a $20 corte de pelo de hombre, depende de dónde está. Can you imagine in El Salvador paying $20 to go get your haircut? ¿Puede imaginarse en El Salvador de pagar $20 para cortar el pelo? That's a lot of money. Es mucho dinero. But you see, it's a necessity. It's a necessity that can be changed due to the prosperity of the country. Es una necesidad que cambie el precio según la economía del país. Unless you know how to cut hair, you don't have a choice. A menos que usted sabe cómo cortar pelo, no tiene opción. Now here in El Salvador, how much does it cost? Aquí en El Salvador, ¿cuánto vale? How much? ¿Cuánto? Saying $2, $3, 2, 3, okay. $4 for Salo. The cheapest place that I have had a haircut, I'm not saying it's the cheapest country, El lugar más barato donde yo he tenido un corte de pelo, quizás no es el más barato en el mundo, was in India. fue en la India. And you could get a haircut for 50 cents. Y podría tener un corte de pelo por 50 centavos. And this was in a storefront with air conditioning unit. Y ese estaba en un lugar bonito con aire acondicionado. And it looked like a fancy salon. Y parecía elegante ahí. So I don't know how much the guy that does it at his house would charge. No sé cuánto cobraría el que lo hace ahí en su casita. How many of you would like a 50-cent haircut? ¿Cuánto le gustaría recibir el corte de pelo por solo 50 centavos? Pues sí. Yeah. So what I'm saying is a mission trip to India would leave an impact on you. No, lo que estoy diciendo, un viaje misionero a la India le va a impactar
a su vida. because it would show you that you are not as poor as you think you are. Porque va a mostrarle que no es tan pobre como usted cree de ser. You know the most expensive place I've been to for a haircut? ¿Sabe el lugar más caro que he ido por un corte de pelo? It's South Korea. Es Corea del Sur. It was about 4 years ago and it cost $30. Era hace 4 años y costaba como $30. And that was the average. Ese era el promedio. That was not like a specialty. Ese no era algo especial. So obviously Korea is very nice. It's expensive too. Corea del Sur es muy bonito y muy caro. In the Philippines, when I started going to the Philippines, it used to be around $3. En las Filipinas, cuando yo comenzaba a ir ahí, estaba alrededor de $3. On average, it's now around $7. Ahora el promedio es más como 7. So it's kind of interesting to see with the haircuts. Es interesante de ver con los cortes de pelos. I tried to use McDonald's, Trato de usar McDonald's, but not everybody has McDonald's. pero no todos tienen McDonald's. Cambodia does not have McDonald's Cambodia no tiene McDonald's. because the king of Cambodia made a law, no McDonald's, Porque el rey de Cambodia hizo una ley, 0 McDonald's. because he wanted Burger King to win. Porque él quería que Burger King ganara. There's Burger King everywhere, Hay Burger King en todo lado, but no McDonald's. pero no hay ningún McDonald's. So I had to do haircuts. Entonces tengo que ir con el corte de pelo mejor. But why are mission trips important? ¿Por qué los viajes misioneros son importantes? You get to see the poverty. Puede ver la pobreza. But not just the poverty. You can go to South Korea and God work in your heart. Puede ir a Corea del Sur y Dios obra en su corazón. Sometimes it's just seeing the difference of people A veces es solo ver la diferencia en las personas and learning what their needs are. y aprendiendo qué son sus necesidades. Also, a mission trip builds thankfulness. Y también un viaje misionero genera gratitud, To be thankful for where you come from. de tener gratitud de donde vienen. How many of you have tried food that is not El Salvadorian that you didn't really like? ¿Cuántos de ustedes han probado comida no salvadoreña pero no les gustó mucho? Yeah, okay. It's because you're born with that cuisine, like you grow up with the cuisine. Es porque crece con ese tipo de comida. It is a comfort. Es un consuelo. Like the Salvadorian people like beans Como los salvadoreños que les gustan los frijoles, for the most part. mayormente. Americans don't really care. Para los norteamericanos no es grande el frijol. The Americans like mashed potatoes. Los de los Estados Unidos les gustan las papa, Crushed potatoes, I guess. ¿qué es la palabra? Batida, no sé la palabra ahí. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Puré de papá, gracias. Yeah. When we, También. It's the same word, just the emphasis. And so I said, so it's puré of dad or the Pope instead of the potatoes. So. that's funny. So when we went to Nigeria, they kept giving us rice. Entonces cuando fuimos a Nigeria, estaban dándonos arroz cada ratito. That's their comfort. Ese es su consuelo. The Americans don't eat rice. Pero los de los estados no comen arroz. Most people in America would not really want it. Y la mayoría en los Estados Unidos no buscan eso. We had the Nigerians try the mashed potatoes, Teníamos a los de Nigeria de probar el puré and they did not like it. y no les gustó por nada. They said this is soft and it's gross. Ellos dijeron, ese es suave y errado. They said it feels like vomit in the mouth. Ellos dijeron, se siente que está comiendo vómito. So what I'm saying is, you can be thankful because you get to go back to your country where you're comfortable with the food. Lo que estoy diciendo es que puede sentir cómodo cuando regresa a su país con su comida conocida. And what sometimes we don't realize is that the food that we love does not mean someone else is going to love it. Y a veces no damos cuenta que la comida que disfrutamos en gran manera no significa que otros le van a gustar. Because people have different cultures and tastes. Porque gente tiene diferentes culturas y deseos con la comida. It also sparks interest in full-time ministry. Y también genera interés en el ministerio tiempo completo. Now this may not relate as much in El Salvador, Ese quizás no va a relacionar igual en El Salvador, but it may.
Pero quizás in America we have many churches. en los Estados Unidos tenemos muchas iglesias. And sometimes teenagers and young adults feel like there is no need for them to serve. Y a veces los jóvenes y los adultos jóvenes sienten que no hay necesidad que ellos sirven. There's plenty of people. Hay mucha gente. So if you were to leave the church, Entonces si va a dejar la iglesia, no problem. no hay problema. Somebody else would fulfill that ministry. Alguien más va a entrar en este ministerio. But when you have the opportunity to go on a mission trip, Pero cuando tiene la oportunidad de ir en un viaje misionero, you begin to recognize not every country has a bunch of churches. comienza de reconocer no cada país tiene muchas iglesias. And some places would love for you just to come and stay and minister to them. Y hay lugares que encantaría que usted fuera y quedara trabajando con ellos. There's a country near Australia called Papua New Guinea. Hay un país cerca de Australia que es Papua Nueva Guinea. If you went to Papua New Guinea and you went to the market and began to preach, Si fuera esa isla y va al mercado y comienza a predicar, you would start having a crowd come up iba a tener un grupo de acercar. and they would listen Ellos iban a escuchar and you could preach for hours. y podría predicar por horas. When you get finished preaching, Cuando termina de predicar, they look at you and they say, "That's it? y ellos le miran y dicen, ¿y solo eso? Are you finished?" ¿Ya se acabó? They will stay there all day. Ellos van a quedar ahí todo el día. Why? ¿Por qué? There's no cell phones, No tienen teléfono, no television. no tienen tele, It's very primitive. es muy primitiva. They love it. Ellos les encanta eso. We fight over ministries and we fight over, we're not thankful for what we have. Peleamos por los ministerios y no estamos agradecidos por lo que tenemos. When there's countries that are wishing for just something. Y cuando hay países que están esperando por algo, And there's countries right now that are wide open for the gospel. hay países ahorita abiertos por completo al evangelio. The same country, I found out, you could preach on the airplanes. En el mismo país yo aprendí que puede predicar en el avión. You can ask the flight attendant, can I read from the scriptures and speak, and they will let you. Y puede preguntar a los que trabajan en el avión si puede usar el equipo de audio del avión para leer de la Biblia y de predicar y le dejan hacerlo. And this is not just Papua New Guinea, but many countries around the world. Y ese no es solamente Papua Nueva Guinea, ese es muchos países en el mundo. There's a hunger for people to come help them know about God. Hay un hambre para que gente llegue, ayuda a ellos de aprender de Dios. But it's hard to show you it by speaking it. Es difícil de mostrarle eso solo diciéndole eso. You have to experience it. Tiene que experimentar eso. See, you think, well, they want Brother Bell there because Brother Bell teaches in a lot of colleges. Quizás piensan, ellos quieren que hermano Bell está ahí porque hermano Bell enseña en muchos seminarios. But I'm telling you, there are countries that would love for just a teenager to come and teach about the Word of God. Pero le digo, hay países donde estaría encantado que un joven llegara y predicara de Dios. That's how little they have when it comes to the Word of God. Ese es que tan poco tienen cuando se trata con la palabra de Dios. So this could help with the teenager finding their calling in life. Ese puede ayudar al joven de encontrar su llamado en la vida. So all of these are very good to have during the summer. Todos esos son muy buenos de tener durante las vacaciones. But that leads us to our next point number 3. Pero ese nos lleva a nuestro siguiente punto número 3. We have some barriers to overcome. Tenemos barreras de superar. And the first one is schedule conflicts. El primero es el conflicto de horario. It's hard to have a youth camp and a youth conference going on during the same week. Es difícil de tener campamentos de jóvenes y conferencia de jóvenes en la misma semana. So we need to make sure we plan it out properly. Entonces hay que planificar bien. Get dates. These are recommendations. Again, it may be different with the culture. Tener fechas, esas son recomendaciones, cambia un poco por cultura. But you should try to have your dates planned out around September for the next year. Debería tratar de tener sus fechas, su calendario por el siguiente año en septiembre del año antes. In America, we charge, or well, we don't. The camp charges for the teenagers to come. En los Estados Unidos, el lugar de campamento va a cobrar por usar las instalaciones. And the parents need enough time to be able to save up, or the youth ministry needs enough time to save up. Y los padres o el ministerio de jóvenes necesitan suficiente tiempo para
recaudar los fondos. So it needs to be planned out. Tiene que ser planeado. The same with mission trips. Lo mismo con los viajes misioneros. If you try to take a trip, on a mission field 1 month out, you may not be able to. Si trata de tomar un viaje misionero y solo avisa un mes antes, probablemente no va a poder hacerlo. The pastor may be away at the time. Puede ser que el pastor no está en la iglesia en ese momento. Or they may be having their own conference and they're not able to help you. O quizás ellos van a tener su propia conferencia y no pueden atenderle. So this is a barrier that we need to overcome. Esa es una barrera que necesitamos superar. In America, families plan vacations early or they plan family days early. En los estados, familias van a planificar sus vacaciones o días de familia con anticipación. So we need to give time for the families to be able to work around these big events in the youth ministry. Donde hay que dar tiempo para que las familias puedan trabajar con esos eventos en el ministerio de jóvenes. Sometimes another barrier is the lack of desire. A veces otra barrera es falta de deseo. Sometimes the teenagers don't want to do it. A veces los jóvenes no quieren hacerlo. Now, usually teenagers like camps. Generalmente los jóvenes disfrutan el campamento. Sometimes they like youth conferences. A veces disfrutan la conferencia de jóvenes. I think the one that would be the hardest is the mission trip. Creo que el más difícil sería el viaje misionero. And it's just because a lot of teenagers like comfort. Y es porque muchos jóvenes disfrutan el cómodo. And when you go on a mission trip, everything is uncomfortable. Y cuando van a un viaje misionero, todo es incómodo. Nothing goes as planned. Nada va según el plan. The food is different. La comida es diferente. The sleeping is different. Dormir es diferente. I love this weather. It reminds me of home. Yo disfruto el clima de aquí. Me recuerda de mi casa. We just came back from Nigeria. Acabamos de regresar de Nigeria. It was 40 degrees Celsius. Tenía 40 grados Celsius. With double the humidity. Con doble la humedad de aquí. Just, I promise you, walking up the steps and you're done for the day. Y le prometo, subir nomás las gradas y se acaba el día. You don't even have to walk. You're just dripping. No tiene que ni hacer nada y solo está saliendo de sudor increíblemente. When you sleep at night, A dormir en la noche, even with fans, aún con los ventiladores you're puestos, dripping. Está saliendo el sudor. You don't want to be in the covers and the blankets. No quiere estar bajo de cubrecama ni nada. It's miserable. Es miserable. But there's so much other things that are pleasant. Pero hay tantas otras cosas que son bonitos. And so we need to help create a desire, because sometimes there could be that lack. Entonces necesitamos ayudar de generar ese deseo, porque a veces hay una falta ahí. And how can we do this? ¿Y cómo podemos hacer eso? By building excitement with testimonies and pictures from trips in the past. Por generar emoción y diversión por fotos y videos de los viajes anteriores. Maybe use some of the teenagers that went in the past to give testimonies. Quizás usar uno de los jóvenes del pasado para dar un testimonio. Also, you can encourage them the spiritual impact. Y también puede animarlos del impacto espiritual. One of the good things about Facebook Algunas de las cosas buenas de el Facebook is that you can build lasting friends with people around the world. es que puede hacer amigos que duran alrededor del mundo. One of the things I did not like about mission trips Una de las cosas que no he disfrutado de los viajes misioneros when I was younger was you were always leaving people that were friends. y cuando yo estaba más joven es que siempre estaba dejando por atrás los amigos. And it was hard to connect and minister if you're always leaving. Y era difícil de conectarse y ministrar si siempre está saliendo. But Facebook has been a blessing because you get to see the person's life, and it's a little bit, it feels like you're still there. Y Facebook ha sido una bendición porque puede ver la vida de las personas y siente que está conectado todavía. So you're able to meet friends around the world and to be able to have strong relationships with each other. Entonces puede conocer amigos alrededor del mundo y tener relaciones fuertes unos con otros. So promote that. Entonces promover eso. Now, the third barrier we have to overcome Y la tercera barrera que necesitamos superar is the finances. son las finanzas. That's always the problem. Siempre es el problema.
Costs can be expensive, puede ser de mucho costo, especially with families that have multiple teenagers. especialmente con jóvenes, familias que tienen varios jóvenes. That's the biggest problem at our church, Ese es el problema más grande en nuestra iglesia. is when a family that has 6, 7 teenagers, Que cuando una familia tiene 6 o 7 jóvenes en su familia, it's hard to raise the money for that. es difícil de recaudar fondos para eso. So how can we try to overcome this barrier? ¿Cómo podemos tratar de superar esa barrera? We talked about it yesterday, but doing fundraisers. Hablamos de eso ayer, es recaudar fondos, aumentar fondos. That's why it's important to schedule it out ahead of time. Por eso es importante de programarlo con tiempo. And we talked about the different kinds of fundraisers. Y hablamos de diferentes tipos de recaudar fondos. Apparently, the only thing you're going to remember about this class is the bounce houses. Aparentemente lo único que va a recordar de esa clase son los inflables. Hey, but at least I was able to inspire a fundraiser. Pero por lo menos yo podría inspirar algo para recaudar fondos. But we see here that we need to also set up individual accounts for teenagers to contribute. Maybe they can't give all at one time, but they can give a little bit. So try to help with that. Entonces también debemos ayudar a los jóvenes si no pueden dar todo de un solo, que pueden ir como abonando con anticipación por viaje. Just make sure to be very transparent, because this can be an area where people begin to think they gave more when they didn't. Pero ser seguro de ser muy transparente, porque es una área donde la gente cree que pueden haber dado más de lo que han dado en realidad. One thing I would do is I would make a little receipt. It doesn't have to be big, but a receipt that has both people sign, so that it can show some transparency if you choose to do this. Algo que yo iba a recomendar que puede hacer es de hacer una pequeña facturita donde ambos firmen el monto que está haciendo abonando para que hay transparencia. Another way you can help with this barrier is by encouraging church members to help with what's called a sponsorship program. Otra manera que puede ayudar a los miembros de la iglesia es de tener, yo sé esta palabra, Partnership. de que uno está como ayudándole a pagar por otro, no recuerdo la palabra ahorita. A lot of the older adults in the church can remember the days when they went to camp. Y muchos de las que estaban ya mayores en la iglesia pueden recordar de los días cuando ellos fueron al campamento de jóvenes. And they may be willing to help if you'll go and work on some things at their house, since they are older and not able to do it as Y puede much. ser que ellos están dispuestos de ayudar con el viaje, si usted está dispuesto de ayudar a ellos con algunas cosas en su casa que les cueste por su salud o su edad. When I was a teenager, my parents were not very financially, they were not very wealthy. Cuando yo era un joven, mis padres no estaban muy estables económicamente. And I thank God there was a man in our church that would allow me to come and mow his grass. Y doy gracias a Dios, había un hombre en la iglesia que me permitió de ir y cortar la grama en su casita. If I took care of his grass the whole summer, he would take care of the youth camp, the youth conferences, and any type of activities during the summer. Si yo trataba con el jardín de él durante toda esa etapa del año, él trataba con todas las actividades de jóvenes, conferencia, campamento y todo eso. It meant a lot to me, and I'm sure he is very well grateful to see what God is doing in my life because of it. Y significaba mucho para mí, y seguramente él está agradecido de ver Dios obrando en mi vida como parte de la participación de él. Point number 4, tips for success. Punto 4, algunos tips para el éxito. We've already talked a little bit about letter A, planning. Hemos hablado un poco de letra A, que es planear. Book early for cheaper rates. Comprar temprano los vuelos para tener mejor precio. Some camps are in high demand. Hay algunos campamentos que hay mucha demanda. So if you can book early, a lot of times it will be cheaper. Entonces si puedes reservar antes el lugar, muchas veces va a ser más barato. So try to plan. Entonces trata de planificar. Consider driving through the night to save on hotels if you can't afford it, like staying somewhere. Considerar manejar la noche entera si esa ayuda de ahorrar en un hotel, si ese cuesta
se genera dificultad en su presupuesto. And if you can't afford meals, pack lunches for the bus rides instead of stopping. Si el presupuesto es limitado, puede preparar la comida para llevar y comer en el bus en vez de estar comiendo en restaurantes en camino. Don't let money be the reason why you don't have the event. No permite que el dinero sea la razón que no puede tener el evento. If it's not God's will, then obviously we should never do anything that's not God's will. Si no es la voluntad de Dios, obviamente no debemos hacer nada que no sea la voluntad de Dios. But if God desires your youth group to go on this event, Pero si Dios desea que su grupo de jóvenes va en ese evento, God will provide. Dios va a proveer. And sometimes his provision is through wisdom. Y a veces su provisión es por sabiduría. So let God work through you as you try to prayerfully consider how to accomplish it. Donde permitir a Dios de obrar en usted mientras que está buscando como con oración de cómo cumplir con eso. How can we have more success with these events? ¿Cómo podemos tener más éxito con esos eventos? Through promotion. Por promoverlo. That's what we've been doing. That's what Pastor Feinstein's been doing about the youth conference this weekend. Eso es lo que Pastor Freidenstein está haciendo por la conferencia de jóvenes en esos días. Showing videos on social media about the upcoming conference. Mostrando videos en redes sociales por la conferencia que viene. You can also have videos and photos from the past years of excitement. Puede tener videos y fotos de los años anteriores y resultados de años anteriores. If you make a video, highlight special things like the altar calls. Y si va a hacer un video, debe poner énfasis en cosas especiales. Por ejemplo, la invitación y gente orando. The time of laughter when the teenagers are doing activities that look silly. Tiempo de reír cuando los jóvenes están haciendo actividades ridículas. The bonding times. Los tiempos de compañerismo. And the preaching times. Y los tiempos de predicación. Use the church services to promote testimonies. Usar los cultos de la iglesia de promover los testimonios. Another tip, wise selection of events. Y otro tip es una selección sabio de eventos. Choose youth camps that match your church's doctrine. Elegir los campamentos de jóvenes que están de acuerdo con su doctrina. And sometimes even personality. Y a veces hasta personalidad. Maybe the youth camp has no activities. Quizás la actividad de jóvenes o actividad, el campamento de jóvenes no tiene actividades. But you would like to have a few activities. Pero quiere tener algunas actividades. Then find a youth camp that fits your needs. En donde busca un campamento que va de acuerdo con sus necesidades. But be careful about youth camps that will cause your teenagers to compromise. Pero cuidado con los campamentos de jóvenes que va a causar a sus jóvenes de cambiar sus convicciones. The purpose of these events is to grow them spiritually. El propósito de este evento es de hacerlos crecer espiritualmente. Not make them feel pressured to change their spirituality. No de hacerlos sentir presión de cambiar sus convicciones. Make sure the preaching or the preachers are life-changing and not just entertaining. Es ser seguro que las predicaciones y predicadores son para cambiar vidas, no solo para dar diversión. There's nothing wrong with a preacher preaching a sermon that is very well put together. No hay problema con un predicador que está predicando un mensaje bien arreglado. There's nothing wrong with the sermon being enjoyable. No hay problema con el sermón que es divertido, But it needs to be life-changing. pero necesita cambiar la vida. Otherwise, the event was pointless O al contrario, el evento estaba sin propósito and it was a waste of money. y fue una pérdida de dinero. And then after the trip, Y ahora después del viaje, have the teenagers give testimonies tener a los jóvenes de dar testimonios so that the people, maybe some people gave to the event. para que las personas, quizás algunos dieron para ayudar con el evento. They can see that their money was well used for the Lord. Ellos pueden ver que su dinero fue usado bien por el Señor. Maybe have all the teenagers sing a song they learned from the youth camp. Quizás tener todos los jóvenes de cantar un canto que aprendieron del campamento de jóvenes. And then share the spiritual victories and the key moments in the church service. Y de compartir las victorias y los momentos claves en el culto. Okay, so here's the review. Ok, aquí el repaso.
Why are summer trips so effective? ¿Por qué los viajes de las vacaciones son tan eficaces? A ver, Why are they so effective? ¿por qué están tan eficaces? Jair, pasa el micrófono, porfa. Porque nos da el deseo de poder servir a Cristo. Because they give us a desire to want to serve Christ. Okay, that's good. Bien. What are some major obstacles ¿Qué son algunos obstáculos o barreras that makes it difficult to have these events? que nos hace difícil de tener esos eventos? There were several. What are some? Hay varias cosas que son algunos de ellos. Miriam. El horario, las finanzas y la falta de deseo. Okay, and so the schedule, the finances, and the desires. Yeah, that's right. And then last question before the next one. Y la última pregunta antes de continuar. What is one step you can do to help your teenagers prepare for summer trips? ¿Qué es un paso que puede hacer para ayudar a sus jóvenes de preparar por el viaje de vacaciones? This was towards the end of the lesson, not the obstacles, but what are some ways we can prepare? Ese es casi al final de la lección, no el obstáculo, sino maneras de preparar. Saulo. ¿Sí? Planificación. Okay. Plan. Plan, yeah. We talked about after the trip, showing how much it made an impact. Hablamos de después de viaje, de hablar de qué tanto impacto hizo el viaje anterior, So that the teenagers that did not go may feel like going next year. para que los jóvenes que no fueron puedan sentir que pueden ir el próximo año. All right, next lesson. Siguiente lección. We're going to go into it a little bit because we got the exam at the end. Vamos a entrar en eso un poco porque tenemos examen al final que afecta el horario. Preparing teenagers for graduation Y preparando los jóvenes por la graduación and for college. y por la universidad. This is the time where all the teenagers are now leaving, the sad time. Ese es el tiempo que todos los jóvenes están yendo. Ese es un tiempo triste. But hopefully a good time of transition. Pero la esperanza es que sea un buen momento de transición. We want to help the teenagers finish strong, Queremos ayudar a los jóvenes de terminar fuerte, stay faithful, de mantenerse fiel and avoid spiritual drifting. y de evitar de desviar espiritualmente. During this critical transition from the youth ministry to adult ministry. Durante ese tiempo crítico de transición de ministerio de jóvenes hasta ministerio de adultos. Okay, this question will probably be for the ones that are no longer teenagers. Esa pregunta va a ser más por los que ya son adultos. What is one thing you wish someone had told you before you graduated high school and went into the real world? ¿Qué es algo que esperaba que alguien le había dicho antes de graduarse y entrar en el mundo real? What do you wish they had told you as a youth leader? ¿Qué quisiera que alguien le había dicho antes en el grupo de jóvenes? Saulo. Que fuera sabio con las decisiones que iba a tomar y cuidar a mi corazón. Okay, so be wise with your decisions and careful with your heart. Okay, that's good. Muy bien. Anybody else? This one's going to be more personal, so it's like there can be multiple different answers. Okay, alguien más. Ese es más personal. Puede ser varias respuestas diferentes. What is something that when you went into adulthood you were like, I wish somebody had taught me? ¿Qué es algo que cuando entró en eso de ser adulto y dice, ojalá que alguien había enseñado eso antes? El plan nunca sale como fue pensado. Siempre hay diferentes cosas que cambian cuando entramos al mundo. So the plan doesn't ever go like you expected. You gotta expect it to not go like you expected. Right. Yeah, that's a good one. Understand, as a youth leader, you need to understand that just because a teenager has a mom and dad in their home, Y como un líder de jóvenes necesita entender que solo porque
un joven tiene madre y padre en su casa, it doesn't mean they're being trained. no significa que están siendo entrenados. As a youth pastor, you are not the dad. Como pastor de jóvenes, no es el padre. As a youth lady, you're not the mom. Como la dama trabajando con los jóvenes, no es la madre. But you may need to be, in some ways, a father figure. Pero en alguna manera necesita quizás ser la figura paterna Or a mother figure. o la figura materna, Because there's a lack of training. porque hay falta de entrenar. The teenager is not going to get upset at you, El joven no va a molestar con usted and they're not going to get upset at their parents. y no van a molestar a sus padres. There's a reason why God brought you into their lives. Hay una razón que Dios trajo a usted en la vida de ellos. And when a teenager gets mature and old, Y cuando un joven se está madurando y está ya adulto, they will recognize all humans are sinners. y van a reconocer que todo humano es pecador. We're not perfect, No somos perfectos. but that's why God brings people into our Es lives. por eso que Dios trae personas en nuestras vidas. So there's going to be areas that each teenager, when they graduate, Donde va a ser áreas que cada joven cuando están graduando, they're going to be lacking. ellos van a faltar. And they're going to wish they had known how to handle the real world outside of being a teenager. Y van a pensar que quisiera haber conocido el mundo real antes de salir de la juventud. So be mindful of that. Entonces, tener eso en mente. Don't just be a youth leader during their youth. No solo sea un líder de jóvenes durante su juventud. Be a youth leader that even when they're in their 50s, they can thank God for you. Ser un líder de jóvenes que aun cuando ellos tengan 50 años, ellos pueden ser agradecidos por usted. Okay, so the first thing we want to talk about is recognize the drifting, recognize the spiritual decline. Entonces, lo primero que queremos mencionar es de reconocer el desvío espiritual. Many good teenagers begin to decline in their senior year or just after graduation. Y muchos buenos jóvenes comienzan de ir por abajo espiritualmente en su último año de bachillerato o acabar después de graduarse. It's not always because of rebellion towards God or the church. No siempre es por rebelión contra Dios y la iglesia. Sometimes it's because of stress. A veces es por el estrés. All these new things that they're having to mature in. Todas esas cosas nuevas en las cuales necesitan madurar. I'll tell you a little bit about my testimony. Voy a decirle un poco de mi testimonio. My family, my parents started going to church when I was 5. Mis padres comenzaron a ir a la iglesia cuando yo tenía 5 años. I got saved at the age of 8. Yo recibí a Cristo cuando tenía 8 años. And I knew God was working in my heart towards missions as a teenager. Y yo sabía que Dios estaba obrando en mi corazón por misiones cuando yo estaba en mi juventud. But I'm not a personality that likes conflict, or I don't like confrontation. No soy una personalidad que disfruto conflicto o de confrontar. And I would watch Satan would attack the church. Satan would hinder the work of the pastor. Yo observaba que Satanás iba a atacar la iglesia, iba a tratar de detener el trabajo del pastor. And so I said, nope, not for me. Y dije, no, eso no es para mí. I'm not doing it. Yo no voy a decir eso. Not because I was mad, No por ser enojado, because I was afraid. porque tenía miedo. I am convinced, as much as I have traveled, Yo estoy convencido, tanto que yo he viajado. I looked it up doing the bio, but I've traveled to 22 countries. Yo revisé eso cuando estaba haciendo la biografía por sitio web del seminario, pero he ido a 22 países. The majority of Christians today not serving God, La mayoría de cristianos hoy no sirviendo a Dios it is not because of rebellion. no es por rebeldía, It is because of fear. es por miedo. Because faith is scary. Porque fe le da miedo. Faith is giving up what you can control Y fe es de dejar lo que puede controlar and let God control. y dejar a Dios de controlarlo. I mean, there's adults, even in churches all around the world, that are not doing what God wants them to do. Hay adultos, incluso adentro de la iglesia, en todo el mundo, no haciendo lo que Dios quiere que hagan, Because of fear. por miedo. But you can't disobey God, Pero no puede desobedecer a Dios, which is sin, que eso es pecado, and expect spiritual growth. y esperar de crecer espiritualmente. You will begin to drift and decline. Y va a comenzar de
declinar, de ir por bajo. So my youth leaders noticed that I wasn't as zealous towards soul winning and other things in the ministry. Entonces los jóvenes notaron de que mis líderes notaron de que yo no estaba tan celoso por las cosas de Dios como antes. Again, it wasn't because I was mad at God. I just didn't want people to keep trying to put me in more ministries. Otra vez, no es porque yo estaba enojado por Dios o con Dios, pero no quería que gente estaba poniéndome en el ministerio. In my mind, it would be too hard to stay in the church and do my own thing. En mi mente sería demasiado difícil de quedarse en la iglesia y hacer lo que yo quisiera hacer. So my plan was to go to secular college, get a business degree, Entonces mi plan era ir a la universidad secular, a sacar un título en negocios, out of state, so that I could be able to slowly transition away from my calling. y de ir a otro estado, lejos, para poder despacio transicionar lejos de mi llamado de Dios. But understand, leaders could see a difference. Pero nota, los líderes podrían ver una diferencia en mí. As a leader, when you see a difference in a teenager, Como un líder, cuando vea una diferencia en un joven, you need to be mindful of it. necesita tener eso en mente. And don't, for a lack of translation, don't put your finger in your ears and pretend like it'll go away. No meter los dedos en las orejas y fingir que todo va a mejorar. God put you as that leader to help. Y Dios le puso como líder para ayudar. Many good teenagers, they get off and begin to decline in their senior years. Muchos buenos jóvenes comienzan de salir y ir por abajo en sus últimos años de su juventud. They decline in their soul winning, Han ido por abajo en su evangelismo, in their church attendance. en su asistencia a la iglesia. Now they have their own vehicle. Ahora quizás tiene su propio carro, Their walk with God, su andar con Dios and their ministry involvement. y su manera de estar involucrado en el ministerio. As a leader, you need to, with grace and with love, explain to them that this grieves not only God, Es como un líder necesita con gracia y con amor explicar eso a ellos, de que ese no solamente hace triste a Dios, but it grieves the parents and the pastors and those that have been praying for him. pero le hace triste al pastor, a los padres y los que han estado orando por ellos. Because there is no greater place to be than in the middle of God's will. Porque no hay mejor lugar de estar que en el centro de la voluntad de Dios. I have come to that conclusion. Yo he llegado a esa conclusión. I'm not perfect in my faith, No soy perfecto en mi fe, but my faith is a muscle, spiritual muscle, pero mi fe es un músculo espiritual. and the more you live by faith, the stronger you become in faith. Y lo más que vive por fe, lo más fuerte que va a ser en la fe. That's why I have no fear to go to any country Y por eso no tengo miedo de ir a cualquier país, if it's God's will, si es la voluntad de Dios. because there's safety in God's will. Porque hay seguridad en la voluntad de Dios. See, the world will not teach you this. Mire, el mundo no va a enseñarle eso. The world teaches you safety is in money, El mundo le enseña que la seguridad se encuentra en el dinero. but go look it up. Pero vaya a buscarlo. The highest percentage of people that want to commit suicide La gente, más alto porcentaje de personas que quieren suicidarse are millionaires son millonarios. because they have everything they want. Porque tienen todo lo que quieren. Even Solomon in the Bible, Aún Salomón en la Biblia, the wisest man, el hombre más sabio, richest man, el hombre más rico, he said, vanity él dijo, vanidad is life. es la vida. What is the purpose of living? Que es el propósito de vivir. So don't get caught up in the world. No sea llevado por el mundo. Serving God is not easy, De servir a Dios no es fácil, but making money is not easy. pero de hacer dinero no es fácil. Going to get a business degree in university is not easy. De sacar un título de negocio en la universidad no es fácil. We're not worried about it being easy. We're worried if you have peace knowing that you're doing what you're called to be. No es cuestión de hacerlo fácil, es cuestión de tener paz haciendo lo que sabe que Dios quiere que haga. So we need to, as leaders, recognize the drift. Entonces, como líderes necesitamos reconocer los que están desviando. All right, it's time for break and we'll come back. Ok, es tiempo por un recreo y vamos a regresar a las 9:03. Thank you.